Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar la clase. Eh, la clase pasada empezamos a ver el metabolismo. Recuerden que estamos en el catabolismo. Y la clase pasada empezamos a revisar los conceptos de energía, cómo es que la energía se almacena dentro de la célula en forma de ATP o de grupos de alta energía que por lo general están fosforilados. También aprendimos sobre las reacciones redox, cómo es que estas reacciones redox van a estar intercambiando, aceptando y cediendo electrones. Y algo muy importante que aprendimos la clase pasada fue en relación a las enzimas. Recuerden que las enzimas va a ser esa estructura de naturaleza proteica o de naturaleza RNA donde se va a dar el espacio correcto para que los elementos que conforman las moléculas puedan activarse y de esta manera puedan suceder las reacciones químicas. Entonces recuerden que una enzima va a acelerar la velocidad con que se llevan a cabo las reacciones químicas. Bueno, y dentro de la célula hay dos procesos en el catabolismo que son muy importantes en las bacterias. Estos son la respiración y la fermentación. Vamos a tener entonces una serie de clases donde vamos a explicar estos dos procesos y la diferencia energética que puede tener o que puede tener una bacteria si la bacteria es capaz de respirar o bien si es capaz de fermentar. ¿Ok? Bueno, entonces recuerden que estamos en el catabolismo y el catabolismo entonces nos estamos refiriendo a reacciones degradativas, es decir, de un complejo grande se va a ir dividiendo y me va a generar complejos sencillos, simples. ¿Ok? Recuerden entonces que si estamos hablando de reacciones de degradación necesitamos entonces o vamos a tener como un producto la liberación de energía. ¿Ok? Entonces, para el catabolismo necesitamos un complejo grande que en este caso van a ser los nutrientes que la bacteria va a adquirir del medio ambiente externo que va a introducir en su citosol y que luego los va a degradar a complejos más sencillos. Y en todo este proceso, pues va a salir o se va a liberar ATP. ¿Ok? Entonces, la fermentación y la respiración son dos de las principales estrategias que la bacteria tiene para conservar la energía y estos dos procesos, tanto la fermentación como la respiración, está muy bien estudiada en las bacterias que son quimiorganotrófos. Recuerden que las bacterias quimiorganotrofas son aquellas que utilizan como fuente de energía un compuesto químico orgánico. Orgánico como cuál, como por ejemplo un azúcar, ¿ok? El más común es la glucosa. ¿Ok? Entonces vamos a revisar estos procesos de fermentación y respiración en base a la degradación de la glucosa. ¿Ok? Recuerden, en una bacteria quimiorganotrofa. ¿Ok? Bueno, entonces la fermentación es una forma de catabolismo anaerobio. Cuando decimos anaerobio significa que no hay oxígeno. Entonces la fermentación es una forma de catabolismo que se da sin oxígeno. Y aquí el compuesto orgánico que se va a degradar empieza a degradarse, pero también va a ser a la vez donador y aceptor de electrones. ¿Ok? En la respiración
Esta es lo contrario de la fermentación. Aquí el catabolismo se da en presencia de oxígeno o puede también no haber oxígeno. ¿Ok? Vamos a ver cuando revisemos respiración en qué casos es que se da la respiración cuando no hay oxígeno. ¿Ok? Pero primero la vamos a reestudiar bien en presencia de oxígeno. Ahora, en este proceso de respiración, aquí vamos a tener una serie de reacciones redos donde vamos a tener un donador de electrones que es oxidado por el oxígeno o un sustituto del oxígeno si es que no hay otro compuesto que no sea oxígeno, que lo vamos a ver cuando veamos este proceso. Y el oxígeno o el que esté en vez del oxígeno va a ser el aceptor terminal de electrones. Sí, en vez del oxígeno me estoy refiriendo, por ejemplo, a un nitrato, un sulfato, ¿ok? Pero vamos a ir viendo este proceso de respiración poco a poco para que nos quede bien claro en qué casos el último aceptor es el oxígeno y en qué otros casos puede ser otra cosa que no sea el oxígeno, como un nitrato o como un sulfato. Bueno, la respiración y la fermentación son opciones metabólicas alternativas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay oxígeno disponible se va a producir respiración porque en la respiración se genera mucho más ATP que en la fermentación. Entonces, hablando de manera energética, la respiración pues es más favorable para que las bacterias puedan vivir de una manera más confortable. ¿Por qué? Porque produce mucho más ATP que la fermentación. En la fermentación se produce muy poquitita ATP. Ahora, pero si las condiciones medioambientales no son propicias para la respiración, es decir, que no haya oxígeno, entonces la fermentación puede suministrar energía suficiente para crecer bien. ¿Ok? Entonces recuerden que el ATP que se genere en el catabolismo va a ser el ATP que se va a utilizar en el anabolismo. Y en el anabolismo entonces se requiere el ATP para sintetizar componentes nuevos que le van a permitir a la célula crecer. Entonces, la cantidad de ATP está directamente relacionada con la velocidad de crecimiento de la bacteria. Entonces, si les estoy diciendo que en la respiración se produce más ATP que en la fermentación, entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, en la respiración las bacterias crecen más rápido porque tienen más ATP. Mientras que en la fermentación el crecimiento es más lento porque el ATP es muy poco, entonces todas las reacciones son un poco más lentas, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía ahorita, vamos a estudiar estos procesos de respiración y fermentación revisando la degradación de un compuesto orgánico, porque estamos con bacterias organotrótrofas, como lo es la glucosa. Y la vía catabólica para poder degradar este compuesto orgánico, que la bacteria lo va a tomar del medio ambiente externo, es a través de la glicólisis. Que esto espero yo que lo hayan revisado en su curso de bioquímica, porque pues va a ser un mero repaso de lo que es la glicólisis, nada más para poder entender cómo se lleva a cabo estas reacciones bioquímicas en el interior de la bacteria. Entonces, la glicólisis decimos que es la degradación de glucosa a piruvato, ¿ok? En las bacterias esta ruta se conoce como Embden-Meyer-Hoff-Parnas. Alguna literatura nada más le pone como Embden-Meyer, ¿ok? ¿Ok? Bueno, entonces, estos son los apellidos de los científicos que la descubrieron, que descubrieron la glicólisis. Entonces, vamos a revisar la degradación de la glucosa a piruvato.
¿ok? Fíjense bien, tanto en el proceso de respiración como en la fermentación, ¿sí? La glucosa puede ser degradada por estas dos vías. Vamos a dar un rápido resumen de lo que son estos dos procesos y en las próximas clases los vamos a revisar a fondo. Fíjense bien, vamos a partir de una glucosa, ¿ok? Esta glucosa la bacteria la tomó del medio ambiente externo. Vamos a suponer que esta que está aquí, esto por donde está señalando el cursor, es la membrana plasmática de una bacteria. Recuerden que sobre la membrana que va a estar una pared celular si estamos hablando de una gran positiva y si es una gran negativa va a ser pared celular y luego va a haber otra membrana externa, ¿ok? Pero vamos a suponer que esta es la membrana plasmática, por aquí hay pared celular y entonces la bacteria va a tomar esa glucosa del medio ambiente externo, la va a introducir a su citoplasma y ahí la glucosa entonces va a pasar por una serie de reacciones químicas que la van a convertir hasta piruvato o ácido pirúvico. Entonces, de aquí, de glucosa hasta ácido pirúvico, decimos que es la glicólisis, de aquí a aquí. En este proceso de glucosa ácido pirúvico, aquí va a salir un agente reductor que es el NADH y sale también ATP, ¿ok? Fíjense bien, de aquí, de ácido pirúvico, si las condiciones son propicias, es decir, si hay oxígeno presente en el medio, entonces la bacteria va a respirar. Es decir, este ácido pirúvico lo va a convertir en acetilcoenzima A y como acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Durante el ciclo de Krebs se van a producir más agentes reductores como el NADH y va a salir también ATP. Ahora, estos agentes reductores, el NADH, ¿ok? Está reducido, tiende a oxidarse, entonces va a ceder sus electrones, vamos a decirlo así, los va a aventar hacia la cadena transportadora de electrones, que son una serie de proteínas que van a estar incrustadas en la membrana de la bacteria y que van a estar oxidándose y reduciendo, es decir, van a estar también transportando los electrones, ¿ok? Aquí en este proceso entonces se van a empezar a acumular protones en el espacio periplásmico, ¿ok? Y OHs en el citoplasma. Vamos a verlo un poquito más a fondo esto en las posteriores clases. Ahora aquí el último aceptor de electrones, en este transporte de electrones, si es el oxígeno, entonces va a reducirse a agua, ¿ok? Y aquí se termina las reacciones químicas. Entonces, si el último aceptor de electrones fue el oxígeno, estamos hablando entonces de una respiración aerobia, ¿ok? Pero si el último aceptor de electrones no es el oxígeno, sino es otro compuesto como un nitrato, un sulfato, entonces a esa respiración le vamos a denominar respiración anaerobia, ¿ok? Entonces, el decir que una bacteria tiene una respiración aerobia o anaerobia va a residir en quién es el último aceptor de los electrones. Si el último aceptor de los electrones es el oxígeno, entonces es aerobia. Si el último aceptor de los electrones es otra cosa que no sea el oxígeno, como un nitrato, un sulfato, entonces estamos hablando de que es una respiración anaerobia. Ahora, por otro lado, si las condiciones medioambientales no favorecen este proceso, vamos a decir que no haya nada de oxígeno, entonces la bacteria puede fermentar
Y de aquí del ácido pirúvico, este mismo ácido pirúvico va a convertirse nada más en otra cosa, a lo que le vamos a llamar un producto final, ¿sí? Entonces, este NAD que se generó aquí de glucosa, ácido pirúvico, va a ser el único agente reductor que se forme. Y el ATP que se forme en la fermentación va a ser únicamente este, ¿ok? Este proceso se lleva sin nada de oxígeno, es totalmente anaerobio. Fíjense entonces, comparando así las estrellitas que nos indican la cantidad de ATPs, ¿cuántas estrellitas tenemos de este lado? 1. Y de este lado tenemos 1, 2, 3. Entonces, les decía yo ahorita, en la respiración se produce mucho más ATP que en la fermentación, ¿sí? En la respiración entonces las bacterias se dividen más rápidamente, crecen más rápidamente y en la fermentación este proceso de crecimiento y división es más lento. ¿Por qué? Porque tienen menos energía, ¿ok? Bueno, vamos a revisar el día de hoy la glucólisis de glucosa a ácido pirúvico. Fíjense bien, las etapas de la glucólisis la podemos dividir en 3 etapas. ¿Ok? Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 incluye una serie de reacciones que vamos a denominarles preparatorias, que no implican ni oxidación ni reducción y que no liberan energía. ¿Ok? Entonces, la etapa 1 comienza a partir de que la glucosa está en el citoplasma y se van a producir 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? En la etapa 2, aquí, de ese gliceraldehído 3-fosfato, después de ahí ya van a empezar a aparecer reacciones de oxidación y reducción y empieza a generarse ATP. Al final lo que vamos a tener de la etapa 2 van a ser 2 moléculas de piruvato, ¿ok? Que vendría siendo de aquí a aquí. Aquí estarían situadas la etapa 1 y la etapa 2. La etapa 3, aquí en la etapa 3 ya hay un equilibrio de reacciones redos y va a ser específica para cada uno de estos procesos. Es una forma en la respiración y es diferente en la fermentación. En la etapa 3, en la respiración, suceden estos procesos que vimos ahorita. Sucede el ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. En la etapa 3, en la fermentación únicamente, el piruvato se transforma a otro producto que le vamos a denominar producto terminal y se acabó. Entonces, las etapas 3 van a ser específicas para cada uno de estos mecanismos, tanto para la respiración como la fermentación. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver la etapa 1. La etapa 1 dijimos que son reacciones preparatorias y no hay reacciones de reducción. Entonces empezamos con una glucosa que viene del medio ambiente externo y está en el citosol. Acuérdense que la glucosa es una hexosa. Si es una hexosa tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta glucosa, ¿sí?, va a entrar a la enzima isocinasa y en el sitio activo de la isocinasa, ¿ok?, en presencia de ATP, se va a requerir ATP para que se haga esta reacción. Entonces, esta isocinasa, esta enzima, va a fosforilar a la glucosa en el carbono 6, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fosforila la glucosa en el carbono 6 y entonces aquí ya le llamamos glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a entrar al sitio activo de la enzima isomerasa y
se va a transformar en fructosa 6-fosfato. La fructosa, miren, sigue teniendo los mismos 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomás que está la isomerasa, acuérdense que nomás la va a cambiar de forma y sigue estando fosforilada en el carbono 6. ¿Ok? Esta fructosa 6-fosfato, ¿ok? Va a entrar al sitio activo de la enzima fosfofructosinasa y en presencia de ATP va a fosforilar el carbono 1. Entonces vamos a tener una fructosa que está fosforilada en el carbono 1 y en el carbono 6. Por eso se llama fructosa 1,6-fosfato. Esta fructosa 1,6-fosfato, ¿ok? Va a entrar al sitio activo de la aldosa y la aldosa la va a partir en 2. ¿Ok? Aquí va a excindir esta fructosa en 2. Entonces son 6 carbonos, va a generar 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Aquí genera la primera molécula, 1, 2, 3, y acá la otra molécula, 1, 2, 3. Esta molécula de acá arriba se va a llamar dihidroxiacetona fosfato. Y esta de acá abajo, ¿ok? Se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, estas dos moléculas entran al sitio, cada una por separado, ¿verdad? De la enzima trifosfato isomerasa y se convierten en una a la otra. ¿Sí? Cuando entra dihidroxiacetona a la trifosfato isomerasa, se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Y cuando el gliceraldehído 3-fosfato entra a la trifosfato isomerasa, se va a convertir en dihidroxiacetona. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí de una reacción que es hacia los dos lados. ¿Ok? Esta es la primera etapa. Estas son las reacciones preparatorias. ¿Ok? Pasamos a la etapa 2. En la etapa 2 aquí ya hay reacciones redos y se empieza a producir ATP y el último producto va a ser el piruvato. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, estas moléculas que estamos de gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona, de aquí de estas dos moléculas donde nos quedamos aquí, vamos a comenzar acá. El gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Va a entrar al sitio activo de una enzima que se conoce como gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿ok? Y esa enzima va a transformar este gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-gliceraldehído fosfoglicerato. Ahora, la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa necesita una coenzima para poder hacer esta reacción. Esa coenzima es el NAD, que está oxidado y que en la reacción, para que pueda funcionar la gliceraldehído 3-fosfato, necesita reducirse al NAD. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, esta reacción se va a producir 2 veces, entonces vamos a obtener 2 moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato. Vamos a revisar esta reacción un poquito más a fondo para entender cómo actúan la enzima y cómo está acoplada al NAD. Fíjense bien, esta de aquí va a ser la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Es esta, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la gliceraldehído 3-fosfato hidrogenasa va a cambiar al gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, en esta enzima, la enzima va a tener su sitio activo. ¿Ok? En el sitio activo, aquí va a entrar el gliceraldehído 3-fosfato, que vamos a decir que es el donador de electrones.
¿ok? ¿Sí? Es el que va a estar reducido. Ahora, fíjense bien, esta enzima gliceraldehído 3-fosfato hidrogenasa, para que pueda tener una mejor conformación tridimensional, necesita que se le una su coenzima va a estar conformada por el NAD. Entonces va a tener un sitio de unión al NAD, ¿ok? Que es esta bolita que está aquí, y un sitio de unión al sustrato, que va a ser el gliceraldehído 3-fosfato. El NAD, cuando se une la enzima, va a estar oxidado, ¿ok? Y recuerdan, si está oxidado, va a tender a reducirse, ¿ok? Bueno, entonces, una vez que entra tanto el NAD como el sustrato, quedan enfrente uno del otro. Miren, aquí está el NAD y aquí está el gliceraldehído 3-fosfato. Ok, fíjense cómo está el gliceraldehído 3-fosfato. Pareciera como que aquí está así como que, como si fuera una manzanita y le hubieran dado una mordida, ¿verdad? Ok, entonces quedan juntitos, ok, el NAD en su sitio de unión y el gliceraldehído 3-fosfato en el sitio activo. Entonces aquí el gliceraldehído 3-fosfato va a ceder sus electrones al NAD, ¿ok? ¿Sí? Entonces aquí se lleva una reacción de óxido-reducción. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato que estaba reducido, ¿ok? Va a oxidarse, es decir, va a ceder sus electrones al NAD. Y al momento en que sucede esta reacción, entonces ya no tiene esos electrones. Y fíjense que aquí ya se ve el otro huequito. A eso le vamos a llamar 1,3-bifosfoglicerato. ¿Ok? Ahora, el NAD, que estaba oxidado, se redujo porque aceptó esos electrones, ¿ok? Y entonces se convierte en NADH, ¿ok? Entonces, así es como van a estar efectuándose todas las reacciones de oxidación y reducción que veamos. Ahora, de forma esquemática, pues únicamente ponemos el NAD oxidado y el NAD reducido, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esta sería la primera reacción redox que sucede en la glicólisis. Ahora, les estoy diciendo, ahorita les acabo de decir que esta reacción química se va a llevar 2 veces. Entonces vamos a tener 1,3-bifosfoglicerato y 2 NADH. ¿Ok? Estos dos NADH van a pasar a la etapa 3, ¿ok? Que la vamos a ver en las próximas clases, ¿ok? Acuérdense que la etapa 3 ya es específica para la respiración y para la fermentación. El 1,3-bifosfoglicerato, ese que está ahí, ese 1,3-bifosfoglicerato, ¿ok? Va a entrar al sitio activo de la enzima fosfogliceratosinasa y esa enzima va a liberar ATP y va a generar entonces 3-fosfoglicerato. Ahora, recuerden que les dije que esta reacción de aquí se hacía 2 veces, entonces tengo 1,3-bifosfoglicerato. Entonces aquí empiezo con 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Por lo tanto, vamos a obtener 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. De aquí hasta piruvato se van a estar obteniendo 2 moléculas de cada producto. ¿Ok? Entonces, el 3-fosfoglicerato va a entrar al sitio activo de la enzima fosfogliceratomutasa y esta enzima va a generar el 2-fosfoglicerato. ¿Ok? El 2-fosfoglicerato entra a la enzima
enolasa y esta enzima lo va a convertir en fosfoenolpiruvato. Y aquí el fosfoenolpiruvato entra a la enzima piruvato sinasa y se me va a generar ATP. Y como resultado tenemos entonces el piruvato. ¿Ok? Entonces recuerden, como venimos de dos moléculas de 1,3-fosfoglicerato, vamos a estar produciendo todo en dos moléculas, al doble de todo. Por ejemplo, 2 ATPs, 2,3-fosfoglicerato, y de aquí de la fosfoenolpiruvato, que son dos, ¿verdad? Pues voy a tener 2 ATPs. Al final, entonces, vamos a tener 2 moléculas de piruvato. Entonces, por la molécula de glucosa inicial que entró por una molécula de glucosa, vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. ¿Ok? Vamos a hacer un resumen de lo que aprendimos. Entonces, en las reacciones preparatorias, recuérdense que van desde glucosa hasta gliceraldehído 3-fosfato. Empezamos con la glucosa entonces que entró del medio ambiente externo al citoplasma. Esa entra a la exoquinasa y la exoquinasa utiliza ATP para transformarla en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato pasa por la isomerasa y se convierte en fructosa 6-fosfato. De aquí se vuelve a utilizar ATP y la fosfofructoquinasa convierte la fructosa 1,6-fosfato en fructosa 1,6-fosfato. Luego esta es reconocida por la aldosa y aquí me va a salir, acuérdense que sale dihidroxiacetona y sale gliceraldehído. Esta reacción se va a hacer 2 veces, por lo tanto voy a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato va a ser reconocido por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y esta enzima tiene la coenzima NAD, necesita la coenzima NAD, donde el NAD se le va a unir y se le va a unir en forma oxidada y entonces el gliceraldehído 3-fosfato le va a ceder los electrones al NAD, de forma que el NAD se reduce a NADH. Como son 2 moléculas de gliceraldehído, vamos a obtener 2 NAD. Este NAD va a ir a la etapa 3, que luego lo vamos a ver. Y entonces el gliceraldehído que se pasó a 1,3-fosfato difosfoglicerato, una vez que le avienta los electrones al NAD, entonces se convierte en 1,3-difosfoglicerato. Van a ser 2 moléculas de este compuesto, entonces aquí va a ser reconocida por la fosfogliceroquinasa. Y aquí es cuando se producen las primeras moléculas de ATP. Cuando esta fosfogliceroquinasa convierte el 1,3-difosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. Y aquí salen las primeras 2 ATPs. ¿Ok? Y luego pasamos a 2-fosfoglicerato, que es reconocido por la enolasa, se convierte a fosfoenolpiruvato y es fosfoenolpiruvato, entonces, al ser reconocida por la piruvatoquinasa en el sitio activo de esta enzima, pues se va a convertir a piruvato y aquí salen otras 2 moléculas de ATP. Entonces, vamos a ver dónde se formó ATP. Se forma ATP a través de la fosfogliceroquinasa, ¿ok? De difosfoglicerato, 1,3-difosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Y se forma ATP de fosfoenolpiruvato a piruvato por medio de la piruvato sinasa, ¿ok? Ahora vamos a ver ya de manera neta al final cuántas moléculas de ATP nos quedan en toda la etapa 1 y en la etapa 2 ya desde la glucosa hasta la formación del piruvato. Fíjense bien, de glucosa a glucosa 6-fosfato, ahí se necesitó utilizar una molécula de ATP.
Entonces se utilizó una molécula de ATP. Vamos a decir que se gastó una ATP, entonces le vamos a poner -1. Entonces el contenido final neto de ATP pues es -1. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, de aquí a aquí se utilizó otro ATP. Entonces utilizamos otro ATP, entonces es -1 ATP, pero ya teníamos un -1 que ya habíamos utilizado, entonces -1 es igual a -2 moléculas de ATP que se utilizaron. Ahora, de 1,3-difosfoglicerato, de estas dos moléculas, de aquí a aquí al 3-fosfoglicerato, se van a producir ¿cuántas moléculas de ATP? 2. Entonces, aquí se produjeron 2. Entonces le ponemos +2, ¿ok? Pero en estas reacciones de aquí ya habíamos utilizado 2 ATPs. Entonces, ¿cuánta es la ganancia neta? +2 menos 2 que ya habíamos utilizado, eso es igual a 0, ¿ok? De fosfoenol piruvato a 2-piruvato, perdón, de fosfoenol piruvato a piruvato, donde se me generan 2 de piruvato, porque venimos de 2 en 2 en 2, ¿ok? Ahí generamos 2 moléculas de ATP. Entonces, tenemos ganancia de 2 moléculas de ATP, y como ya no teníamos, ya las pérdidas ya se habían aquí eliminado, entonces pues realmente la ganancia neta de ATP son 2 moléculas de ATP. Es decir, que de una glucosa que entra a la bacteria y que se empieza a catabolizar, que pasa por las etapas preparatorias y luego por la obtención de piruvato, vamos a tener 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Entonces, de una glucosa se obtienen 2 piruvatos y 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. Okidoki. Bueno, y entonces eso sería la clase del día de hoy. Espero que disfruten de su día.